Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy con un subrayado muy especial del versículo 14. Es una historia muy interesante. Estamos en la campaña contra los amalecitas. Estamos nosotros en una narración de nuevo dentro de esta historia de los amalecitas. Estamos en una narración, nosotros le llamamos secundaria, que comienza desde el versículo 11, ¿verdad? Encontraron a un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David. Le dieron pan para comer y agua para beber, también un poco de higos secos amasados y 2 racimos de uvas pasas. Después de comer se reanimó. Llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. David le preguntó: ¿a quién perteneces y de dónde eres? Él respondió: soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Habíamos hecho una incursión por la parte sur de los quereteos, de Judá y de Caleb, e incendiamos Siquelag. David le dijo: ¿puedes guiarme hasta esa banda? Él respondió: si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te guiaré hasta esa banda. Bueno, y después el 16 va a concluir diciendo: y él los guió. Bueno, a ver, oye, tema la de historia. Es una historia secundaria, ¿verdad? Pero muy interesante. Pero se dan cuenta, queridos amigos, ya desde esta mañana que está desde el versículo 11. Porque ahí entramos en esta narración secundaria. Encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron ante David. Primera cosita. Como dijimos, ellos tenían otra preocupación. Y por si pasa que hay nada. Ya jamó voy con amalecita. Cuando hay cuaya y la amalecita, cuál ya poja güey y y aquí justamente ellos hacen de buen samaritano a este que decíamos por la preocupación y las cosas que ellos tenían. Ellos hubiesen dejado de lado, hubiesen ahí dado, y bueno, en sí, hasta incluso, mamina, pobrecito, o mano potete, ellos caman divina, bueno, que la o sufrieterei. Hasta eso podrían haber dicho, ¿verdad? Sin embargo, ellos se apiadan. Entonces aquí está un poco el aspecto muy humanitario, ¿verdad? El darnos cuenta de ese que está en el semáforo, el darnos cuenta de ese indígena que está ahí, el darnos cuenta de esa persona que está ahí a nuestro lado, ¿verdad? Siempre, siempre, el Señor lo dice también eso en el Evangelio.
Aunque ustedes me den un vaso de agua, nunca dice quedará sin recompensa si vos le das a alguien un vaso de agua. Nunca quedará sin recompensa. Pero ella del año de fe. Quiere decir que ella de ella calculara, ella lleva mañana, ella ya esa misma. Imagina, vea, y enseñan de guara. Quiere decir que hay aquí algún elemento importante, ¿verdad? Elemento primordial que nos puede ayudar a nosotros a dar pasos también en nuestra propia vida, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir un poquitito más. Aquí David le había preguntado, ¿de quién eres tú y de dónde eres? David se interesó por este hombre, mostró interés puro y bondad a un don nadie, porque él no sabía ni quién era, lleva. Pero Mongarujue le hace reavivar, etc. No solo le dieron al egipcio agua y comida, le dieron cuidados y bondad. Atención, le dieron cuidados y bondad. Entonces, queridos amigos, nosotros estamos apuntando hacia este punto. El autor sagrado, si decimos que este es un libro político y es un libro para políticos, entonces quiere decir que incluso, lastimosamente, que no tendría que incluso ser así, pero hoy en día tendremos que hablar así porque esa es nuestra realidad. Mucha gente de nuestro pueblo están siendo don nadie, no están mejor todavía. Muchos indígenas, todavía hay muchos indígenas en las calles sentados, ¿verdad? Por eso yo les decía, queridos amigos, y nosotros, ¿verdad? Como comunidad tenemos que darnos cuenta que estamos bien o que estamos mejor o que estamos saliendo. Yo también no quiero echar toda la culpa, bueno, un año vive lleva la ya culpa para un año no, esto viene de no sé cuántos años ya es de democracia, ¿no? Entonces, ojalá que ahora entonces hagamos el corte, como se dice, contra todo lo que era corrupción. Pero ya esa llega la corrupción, lo mismo llega, entonces, ya morimos ahí entonces. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos acompaña la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 5. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temoroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos amigos, estamos aquí leyendo esta presentación de Pablo. Está en el segundo capítulo, ¿verdad?, de su carta que está escribiendo a los Corintios, esta primera carta. Yo me presenté a ustedes, pero no con esa sabiduría. Porque se abe la echagbe veñandillana, shendioñe monguetaque veñandillana. Porque te veo muchas veces están allá Yuhula Peixagua y gente en los grupos, etc. Entonces tenemos que estar atentos, porque hoy algunos lo presentan como si fuese que sabe todo, pero la sabe lo todo.
Y sin embargo aquí Pablo nos dice, yo me presenté, dice, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Aquí también, queridos amigos, es una cosa esencial y fundamental que tengamos en cuenta, porque cuando Pablo está diciendo Jesucristo crucificado, él está queriéndonos mostrar que la vida cristiana es una vida de empeño, una vida de lucha. Una vez se coña de yajeka, mala yajeka. Yajeka, estilo gurú, estilo humillo yapoañande, estilo magia, pero eso es porque nosotros mismos entonces no entendemos lo que Pablo y la palabra de Dios nos está diciendo. Él nos dice, no, yo no vine aquí con una sabiduría humana, yo vine con la sabiduría de Dios para que ustedes, y de Jesucristo crucificado, para que ustedes entiendan que el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia es del empeño, de la lucha, continuamente entonces contra nuestros vicios, contra nuestros pecados. Ya Guataponajanguaya lleva hacia la conquista del reino de los cielos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi
necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro muy interesante, 1 Samuel, capítulo 30, y sobre todo los versículos que van desde el 11 hasta el 16. Es una narración secundaria, ¿verdad? Pero que nos da la clave, la llave, ¿verdad? Para entender después cómo es que David y cómo es que el ejército van a saber quiénes eran los culpables de aquellos que incendiaron Siquelac, aquellos que habían también llevado cautivas a las esposas, a las mujeres, a los hijos de Siquelac, que habían incendiado la ciudad. ¿Quiénes fueron? Hasta ahora no saben. Pero los que están actuando aquí, los actores de esta escena, ellos no saben, ellos están buscando. Y vienen nerviosos, y van persiguiendo, y además están cansados. Se encuentran con obstáculos, está ahí el torrente Besor, se quedan, no pueden pasar. 400 que siguen, se encuentran de nuevo con un segundo personaje aquí, que pudo ser distractor nada más. Ellos pudieron haber dejado de lado y decir, sin embargo se quedan. Y le curan sus heridas. Entonces por eso estamos diciendo aquí, David se interesó verdaderamente de ese hombre. Él mostró interés, un interés puro, bondad a este don nadie, que era un esclavo egipcio que estaba ahí, ¿verdad? Y luego también le dieron comida, le dieron agua y le dieron cuidados y bondad. O sea, todos estos elementos. Y ahora viene nuestro versículo importante, queridos amigos, para reflexionar, ¿verdad? Porque el 14 dice, habíamos hecho una incursión por parte sur de los quereteos, de Judá y de Caleb, e incendiamos Siquelac. ¡Qué pucha!
aquí, queridos amigos, se nos dio anillo al dedo. Imagínense, David, justamente, y a David le está diciendo. Y es David el jefe, David el que está llevando adelante esta incursión. Son ellos, y Dios le había dicho, ya, queridos amigos, algo importante es que ella va peñan de Yara a ver, oye, cañan de como Dios, a través de los que están alrededor nuestro, como Dios, a través de las personas que nos rodean, con quienes nosotros estamos en continua relación, nos van dando esta posibilidad también de responder a sus necesidades, ¿entiendes? De responder. Porque nosotros respondimos a lo que ellos estaban necesitando. Este egipcio se estaba muriendo. O más, no también, 3 días y 3 noches. Y ahora ellos le encuentran, paran y le dan este servicio. Ay, aguísame, porque esto también podría haber pasado. Ay, pobrecito, sufre tebio, pero no ya hay tiempo. Porque recuerdan que yo les dije que es muy difícil alguien que se está por morir de senda, él allá grande te la majuana en moingebe y yurures a toy usea. No, se muere ahí mismo. Dice que hay que ponerle así, con pañuelo o con algodón, sino aunque sea pende pobre, peyame catú y yuruse copaya. Amiga, tú, ven a bella ahora y mima las esañas, iba a pensar, joder, yuruse copabe. Y entonces ahora le vas a recuperar. Imagínate. Y aquí le traen, le dan de tomar agua, le dan de comer y así de a poquito. Ojo ese. Bueno, ahora cuando David le pregunta, porque este versículo es esencial. El 13, David le preguntó, ¿a quién perteneces? ¿De dónde eres? Él respondió, soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Es un primer elemento. Y mírense, queridos amigos, cómo nosotros podemos ver y podemos entender cómo es el otro personaje, cómo es el otro político. El otro político entonces solamente se aprovechó de mí, se aprovecha de mí. Por eso yo les estoy diciendo, este libro político maravilloso, porque piensan que políticos están ya de cola, ya aprovechantes años de... Entonces le dice, ¿a quién perteneces? ¿A quién político perteneces? ¿Quién político te hizo votar por él? ¿Quién político te compró? ¿Quién político te vendió? O te dio un 100.000 o lo que sea. Entonces es interesantísimo, ¿verdad? Porque nos hace reflexionar y nos hace entender para nuestro día, para hoy. Vayan y desata la Coca-Cola David, la Coca-Cola Saúl, la Coca-Cola egipcio, lo que sea. No, el autor sagrado es muy inteligente y nos está hablando a nosotros para que podamos entender a buen entendedor, entonces, pocas palabras. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido.
maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. La migración ha sido un tema recurrente en el pontificado de Francisco, pero 3 son los gestos concretos que el Papa ha tenido hacia los migrantes. Cuando viajó a Lesbos en 2016, volvió a Roma con 12 personas, la gran mayoría niños. Eran 3 familias sirias afectadas por la guerra, lo habían perdido todo. En colaboración con la comunidad de San Egidio, el Vaticano se hizo cargo de su mantenimiento y alojamiento. En 2021, Francisco regresó a esta isla griega. Allí conoció a esta familia. Vivían en un campo de refugiados. Días después se trasladaron a Roma para que el pequeño fuese operado en el Bambino Gesù, una historia que el Papa siguió de cerca. ¿Cuándo será el intervento? ¿Y poi l'intervento? Y si de dar oportunidades se trata, el Vaticano contrató como vigilante de los museos a Pato, un migrante de Camerún. Su historia es conmovedora. Su mujer y su hija de 6 años murieron de sed mientras cruzaban el desierto. Él consiguió sobrevivir. Gracias a una ONG, Francisco se hizo eco de su historia. Otro gesto sorprendente del pontífice fue cuando en 2015, durante el rezo del Ángelus, hizo la siguiente petición a los párrocos de todo el mundo. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d'Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma. Y aunque pase el tiempo, Francisco continúa poniendo la situación migratoria en el foco. De hecho, pospuso su catequesis semanal del miércoles para hacer una profunda reflexión. Fue contundente y claro. Repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave. Risultano mortali. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lonca Silillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia
aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el primer libro de Samuel, capítulo 30, y hoy el versículo 13 principalmente. David y el 14, ¿verdad? David que le pregunta aquí a quién pertenece, de dónde eres. Él le respondió: yo soy un criado egipcio esclavo de una malecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Enfermo. Entonces, estábamos diciendo anteriormente en el bloque, reflexionando, y nos hacíamos la pregunta: soy un criado egipcio, ¿a quién pertenece y de dónde eres? Nosotros hacíamos nada más que parafraseando. ¿Quién es tu jefe? Malan de Moiga Cueco Ave, Malan de Huerúa Cueco Ave. Al mostrar, ¿verdad?, de parte de David esta bondad bastante inesperada a este egipcio, Dios también le muestra a David una bendición inesperada. Y esto es lo que tenemos que subrayar. Porque
Esta bondad inesperada, si nosotros tenemos, queridos amigos, entre lo que te haya de comunidad, además dice la bondad inesperada. Bondad inesperada quiere decir que entre lo que te lleva yajanju, con yandenetacoa, yajanju, yandera pisa, yajanju, moriajú, yajanju, indígena, yajanju, mitad, yacaña, yajanju, venda y techo, yajanju, mi, ojo, ya pipa, pero mi, lleva venda y yui, o lo que sea. En fin, y hay muchas otras cosas. Yajanju, umi, cuñata y cuera lleva, no cobra ni la y sueldo mínimo, un vapo 24 horas, hora ajeno, ñande ñambo, paisa ve ñambojera va y ella lleva, poquera, así que le llamamos. Son términos bastante despectivos. Apeado, niña debe, animemos a la con y por ir, porque estos oídos, 30 años de sacerdocio, oyendo veinte, con vaina, oyendo veinte. Ñambo así y llegó, ella llevaba que a peña de ella, en la nambreo, ella de. Y ella por la y por allá, y ella por peña, desde Moila cristiano Jesucristo, la pues llegó. Y entonces, aquí, esta bondad, miren que esta bondad inesperada de David, y de este ejército también, de estos soldados, vamos a decir, de esta comunidad, a este egipcio, también hace que Dios, y esto es lo esencial, y esta es la enseñanza, ¿verdad? Principal, Dios le mostró a David también una bendición inesperada. El egipcio promete incluso guiar a David hasta el campamento de los amalecitas. Qué interesante. Y ante ella es allá de donde menos se piensa, salta la liebre, de donde menos se piensa. Ellos que estaban apurados, ellos que estaban con otras cosas, soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita, punto, subrayado, amalecita. Bueno, ellos no sabían detrás de quién estaban yendo. ¿Será que iban detrás de un grupo de egipcios? De unos hititas, o de unos amalecitas, o de uno no sé qué cosa. Mi amo me abandonó hace 3 días. Muy bien. 3 días, imagínate, abandonado, de amo. Porque caí enfermo. Esto también quiere decir falta de humanidad. Falta de humanidad. Así como los otros también. Los soldados pudieron haber pasado de largo por falta de humanidad. Por falta de humanidad. Entonces, jódeme. No ya entendí. Y como yo le dije, incluso, si eran entre comillas, porque en la Biblia aparece en varias oportunidades, ¿verdad? Que los reyes o alguien así le dice, ¿verdad? Al otro, mátame, porque yo me doy cuenta que yo no puedo seguir así, ¿verdad? Para no suicidarse. Pero algunos, ¿verdad? Incluso ponían la espada y se tiraban sobre la espada, objetivo de espada, porque habiendo yo que ¿verdad? Y entonces, la humanidad, la cercanía. ¿Será que nosotros tenemos esa actitud? Porque cuando de me mandó a mis aguantes lo ICOA hace 3.000 años atrás o 3.500 de tiempo, sino que lo que verdaderamente significa en cuanto a la actitud del hombre, la actitud de la persona. Y entonces, si mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo, será técnico caí enfermo. Y entonces me abandonó. Habíamos hecho una incursión por parte sur de los quereteos de Judá y de Caleb y hemos incendiado Siquelac. Ahí le dio toda la información. Lo que justamente David estaba necesitando. A Peañas de Yara, eso le mostró una bendición inesperada. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Al terminar el último de los 3 aterradores terremotos que ocurrieron ese 31 de agosto de 1917, los bogotanos, aunque azorados, respiraron con alivio al verificar que en Monserrate continuaba en pie la construcción del nuevo templo del Señor Caído, al que semanalmente subían los habitantes de la ciudad cargados de ladrillos, sacos de cemento y de piedras para contribuir a su edificación, comenzada 2 años antes por orden del arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, quien, preocupado por la decrepitud de la vieja ermita, temía que no pudiera seguir resistiendo la avalancha de peregrinos que cada domingo pujaba por acomodarse en su interior. Aunque la estructura estaba biche, superó la prueba consecuentemente con la tradición según la cual el santuario era inmune a los sismos gracias a la protección de Nuestro Señor de Monserrate, pues hasta ese momento había salido indemne de los fuertes temblores de 1743, 1785 y 1827, eventos en los que invariablemente el de Guadalupe, el vecino, resultaba destruido. Esta historia había comenzado en 1620, año en el que empezó a popularizarse la celebración de la fiesta de la Santa Cruz en el Cerro de las Nieves, y para el efecto, a lo largo del tortuoso ascenso, se fueron levantando cruces para marcar las estaciones que reproducían los misterios de la Pasión. Dada la creciente popularidad que fue adquiriendo tal conmemoración, don Pedro Solís de Valenzuela y sus amigos Jacinto García, Domingo Pérez y Francisco Pérez de la Puebla recibieron autorización de la presidencia de la audiencia y del arzobispo de Santa Fe para construir una ermita en la cima, y al concluirla convinieron en que también debía entronizarse a la Madre de Dios y escogieron a la Virgen de Montserrat de España, cuya advocación se denominó a partir de entonces Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate, y por extensión el sitio comenzó a llamarse Cerro de Monserrate. Algunos años después se unió a la causa el nuevo párroco de la ermita, el padre Bernardino de Rojas, que de su propio bolsillo encargó la talla en madera de un Santo Cristo caído a los azotes y clavado en la cruz, ese es el título, y se lo encargó al maestro español don Pedro Lugo de Albarracín, que logró esculpir una figura de ascética perfección y 150 kilos de peso, la cual conmovió desde el principio a quienes la observaban por su patética vividez, y ello incidió profundamente para que el Señor Caído se desplazara a él de su patronazgo en el altar mayor a la Virgen Morena de Montserrat, que fue llevada a una capilla lateral. Como era previsible, los milagros no se hicieron esperar y la afluencia de peregrinos de todo el país y el exterior se multiplicó, hasta que en 1915 fue necesario demoler la antigua ermita y emprender la construcción de la nueva, que fue concluida en 1920, lo que a su vez exigió que se mejoraran las vías de acceso a Monserrate con funicular y teleférico. Tales obras contribuyeron para que el templo de Nuestro Señor de Monserrate se convirtiera en uno de los más visitados del país, y ello le concedió los suficientes méritos para ser elevado a la condición de basílica menor en 1956. No obstante su modernización, el recinto conserva su austeridad y recogimiento, y el Señor Caído sigue prodigando milagros a manos llenas. Por eso la devoción se mantiene intacta, y prueba de ello es que los verdaderos peregrinos prefieren ascender a pie la calzada empedrada como parte de la penitencia. Por eso hoy, 2 de septiembre, día de su festividad, pidamos al Señor Caído de Monserrate que nos ayude a levantarnos de nuestras caídas espirituales. Durante 8 años, Didier Grandjean sirvió en el corazón de la Iglesia como guardia suizo, dispuesto a sacrificar su vida por el Papa. Ahora sirve al pontífice, a la Iglesia y a Dios de una forma totalmente nueva. Viajes apostólicos, custodiar la ciudad del Vaticano y trabajar junto a los líderes de la Iglesia fue el caldo de cultivo para lo que estaba por venir. Sin embargo, para Didier, el cónclave de 2013 fue un momento clave de su experiencia como guardia suizo.
quando ho visto per la prima volta. La primera vez que vi al Papa Francisco fue la noche de su elección. Para mí, y creo que para todos, ver a otra persona vestida de blanco fue especial. La primera impresión tiene un impacto, ¿verdad? Recuerdo esta atmósfera de oración y alegría cuando Francisco fue elegido. Toda la expectación se convirtió en alegría. Didier sirvió al cuerpo militar más pequeño del mundo durante 2 años del pontificado de Benedicto XVI y 6 de Francisco. Sin embargo, en 2019 sintió que Dios le llamaba al sacerdocio. Yo era feliz, pero sentía que había algo más y que Dios siempre me llamaba a servir, pero de otra manera. Rezando, reflexionando, hablando con la gente y con sacerdotes, me ayudó en mi camino. Poco a poco descubrí que Dios me llamaba a servirle como sacerdote. Me sentí llamado a tomar este camino del seminario, aunque lo más lógico hubiera sido continuar en la Guardia para luego hacer carrera y hacer vida allí, pero yo sabía que había algo más en mí. Entre las personas que lo guiaron en su camino vocacional se encuentran nada menos que Benedicto XVI y Francisco, algo que, según él, es una gracia increíble. A Papa Benedetto le avevo detto, per esempio. Recuerdo el momento en el que le dije al Papa Benedicto que dejaba la Guardia y que entraba en el seminario. Estábamos en los jardines vaticanos y pasamos unos 15 minutos hablando de lo que iba a hacer a continuación. Recuerdo que se le iluminó la cara y estaba muy contento. Y lo mismo con el Papa Francisco. No creo que se lo esperaran. Ambos me han acompañado en mi camino vocacional y me han apoyado. La disciplina es un aspecto clave de su vida, no solo mientras sirvió en la Guardia Suiza, sino también en el seminario. Dice que la aprendió observando la forma en que Francisco lleva su vida cotidiana. Una cosa que me impresiona del Papa Francisco es cómo gestiona su tiempo. Cada minuto del día es importante y él lo utiliza para hacer el bien. Y ese es un gran ejemplo que yo intento seguir, por difícil que sea. Didier lleva 5 años en el seminario y le quedan 2 para su ordenación. Para los que están discerniendo su vocación, invita a que escuchen una llamada, aunque puede que ésta sea sutil, que estén abiertos al plan de lo que el Papa Francisco llama el Dios de las sorpresas. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y Señora.
tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y hoy estamos con el versículo 14. Esta narración, decíamos, secundaria de este egipcio que aquí aparece en el campo, que se está muriendo, 3 días sin agua, 3 días sin comida. El ejército que para, pierde, entre comillas, pierde tiempo. Pero sin embargo, a Ñande Yarañe, que no perdió tiempo. Le presentan a David, le hacen revivir, reanimar, le dan agua, comida. Y ahí entonces David, ¿verdad? Después le pregunta por su humanidad también. Eso es lo que quiere decir. Una bendición de parte de David para con este egipcio. Como no podéis imaginar. Hubiesen seguido de largo, le hubiesen incluso justiciado así, pobrecito, para que no sufra. Pero ellos lo recuperan, lo reaniman y ahora David aprovecha y habla con él, porque es muy humano, se acerca. Y él le dice, soy criado egipcio, esclavo de una malecita, hasta ahí todo bien. No me da gran información, pero en fin, algo. Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo, no me da tampoco demasiada información, pero está muy bien. Pea, de ya aquí inhumano, etc. Podemos seguir nosotros así. Qué pena, ¿verdad? Machagua tipo yo vea lleva la ya para que ponderación andere y hoy en día ahí vas a vender ya la de amo. ¿Qué clase amo es eso, verdad? Que no te ama, ¿verdad? Un amo que no te ama. Y después aquí viene otro dato, el 14, y aquí sí que ya mucho más. Habíamos hecho una incursión por la parte sur de los quereteos, hasta ahí todo tranquilo. De Judá, oye, sabe, amago ave, entonces David, y de Caleb. E incendiamos Siquelac. Punto. Subrayado. Ahí David se queda helado. El corazón, los ojos, no sé, todo. Ahí ¿cómo se dice? Y entonces uno hasta puede pensar y podría decir, qué pucha, si a este tipo nosotros no le hubiésemos ayudado. Qué pucha, ¿verdad? O sea, uno comienza, ¿verdad? Porque miren cómo Dios entonces se manifiesta. Un esclavo, alguien que fue abandonado, alguien que ya se estaba muriendo, alguien que ya no estaba ya ni para contar nada, con hambre, con sed, lo vuelven a revivir y sin embargo ahí había sido latente la respuesta de Dios. Queridos amigos, esto me hace pensar, ¿saben qué cosa? El tesoro escondido, tesoro escondido. Nosotros antes cuando éramos chiquititos se mandó a tener hermano salesiano, Constantino Herbol, de feliz memoria. Entonces, qué creativo que era, checoslovaco era, en aquel tiempo cuando era Checoslovaquia, ¿verdad? Bueno, oye, por la tesoro escondido. Como y la cuatia, yo escribía, voy a venir a las 6 de la mañana, ya popamos, vea, recorría
todo ese patio inmenso ahí en Concepción de los Salesianos. Bueno, vamos a ir la tesoro escondió la cuatia y uno te lleva al otro te lleva al otro, interesantísima. Y en algunos ya había algún premio, yo veía caramelo allá, después de cierto punto, yo lo vi porque y pucula y tesoro escondió la lengua de agua, 2-3 horas durante el tesoro escondido. Bueno, pero era interesante, ¿verdad? Porque aquí también, una información que te va llevando a otra información. Tal vez vos ni hubieses pensado que esa información es la que te iba a llevar nada más y nada menos que a ese tesoro escondido. A ver, para David, este egipcio se volvió este esclavo, este despreciado, este medio muerto, se le volvió el tesoro escondido. Esto nosotros después en el Nuevo Testamento, también cuando aplicamos, ¿verdad? Al siervo doliente, dice que nadie quería ni mirarlo, despreciado, Mesías en mi barba, jugo, pañe, un bepotiquien, crucificado, ¿verdad? Sin embargo, ahí estaba el tesoro de la salvación. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos hacen pensar. Pegoña mañana, dicatuña de entonces la yajeyala, ñandera pichacuera, ñande indígena, ñande mitacuera sin educación, sin proyectos. Y yo creo que, queridos amigos, cada vez más tenemos que movernos con rapidez. ¿Saben por qué? Porque si nosotros ahora no le damos a esos chicos educación, buena formación, entonces, ¿saben qué, queridos amigos? Vamos a crecer sin criterio, sin educación, ¿entienden? Entonces ya me era la educación. Hay que educar al pueblo. Tenemos que ofrecer esa posibilidad. Porque, díganme, todas las personas que son pudientes o todas las personas que incluso se consideran no sé qué luego, ¿verdad? Incluso que muchos se enriquecieron, como dice uno de los grandes padres de la iglesia, que no sabemos ni de dónde surgió. Y dice, bueno, presente a él, ¿verdad? ¿Cuál fue su primera riqueza? Y bueno, en fin. Un día como muchas veces pensar, la mejor educación lo voy a mandar a Europa, lo voy a mandar a Estados Unidos, lo voy a mandar no sé dónde. ¿Por qué? Y porque justamente sabemos que es el pensamiento, la idea. Eso es lo que después te va a llevar a la acción, ¿verdad? Entonces, si no ofrecemos ni educación ni capacidad, ¿verdad?, de pensamiento, va el ayeya popana. Así que sé yo que esta es una gran bendición que aquí recibe David. Recibe la bendición por que era esclavo, un egipcio en el campo, que se estaba muriendo. Sin embargo, hace resucitar las esperanzas de ¿quién? La esperanza nada más y nada menos que de David y todo su ejército, que estaban procurando, que estaban después de haber tomado ese valor en Yahvé y haberse preguntado, Señor, entonces debo perseguir, a conseguir, ¿a dónde conseguimos ahí? Allá de Yara ellos sí, le conseguida. Y aquí está el camino. Aquí encontró entonces ese camino para llegar al tesoro escondido. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.